A estudiar el libro de Marcos, capítulo 12, del versículo 28 hasta el versículo 44. ¿Ok? Sí, vamos a estudiarlo hoy. En estos momentos vamos a comenzar a estudiar este libro de Marcos, capítulo, ¿cuál? Capítulo, capítulo 12, y vamos a empezar en el versículo 28. Y dice así: cuando uno de los escribas se acercó, lo oyó discutir y reconociendo que Jesús le había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad ha dicho lo que él es uno y no hay otro además de él, y que amarle a él con todo corazón y con todo entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo. Es más, que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Bueno. Mira, aquí lo que está sucediendo aquí, comenzando en el versículo 28, ¿no? Cuando uno de los escribas se acercó y lo escuchó, lo vio discutir. Uno de los escribas se acercó, lo vio discutir y reconociendo que era Jesús, le había contestado bien, le preguntó. Ahora le quiere preguntar otra pregunta. Lo que siempre a Jesús lo han querido, ¿qué? Han querido hacer preguntas porque lo han querido atrapar, han querido de que él diga una cosa que no es correcta. Muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado porque hay personas también que están tratando la manera de hacernos esos a nosotros mismos. Entonces, ¿cuál mandamiento? Fíjate la pregunta que le hace. ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús le respondió: el más importante es amar a nuestro Dios, el Señor, que es uno solo. Y el segundo es: amarás al Señor tu Dios. Dice que amar al Señor con todo tu corazón. Ese es el primero. Amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda qué y con toda tu fuerza. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Bueno, mira, te voy a decir una cosa, ¿no? Verdaderamente, si todos nosotros escucháramos, hiciéramos lo que la Biblia dice, no hubiera tantas iglesias, no hubiera tantos problemas, no hubiera tantas discusiones, no hubiera tanta guerra, no hubiera nada, porque amamos a las personas, a nuestros vecinos, lo amamos ¿qué? Al igual que a nosotros mismos. Amamos a nuestro prójimo igual que a nosotros mismos, pero muchas veces, ¿qué es lo que sucede también? De que nosotros no nos amamos a nosotros mismos. Entonces, uno, lo que no te gusta que no te hagan a ti, tú no debes hacerlo. Lo que no te gustan a ti, que te hagan, tú no debes hacerlo. Mira, yo le voy a decir una anécdota, le voy a decir una cosa que me sucedía a mí hace mucho tiempo. A mí me gustaba tomar fotos en todos los lugares, en todas las actividades que teníamos en la iglesia. Me gustaba tomar fotos. ¿Y qué hacía yo? Iba y le tocaba la puerta a las maestras cuando le estaban dando clase a los niños y venía a tirarle fotos. Venía a tirar fotos. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Yo que hacía una cosa que a mí
no me gustaba que me hicieran a mí. Yo, cuando daba clase, a mí no me gustaba de que la gente me tocara la puerta y porque me molestaban, me sacaban de mi clase. Y entonces yo le estaba haciendo eso a los niños, se lo estaba haciendo yo a los niños, a las maestras que estaban dando clase, a los niños. Ustedes conocen y saben bien cómo son los niños. Los niños, para que se concentren en una cosa, cuesta trabajo para que se concentren en una cosa. Entonces venía yo muy alegre a tirarle fotos a los niños. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Interrumpía las clases. A mí no me gustaba que me interrumparan las clases. Y entonces fue cuando yo me di cuenta de que yo estaba haciendo una cosa que a mí no me gustaba. Y aparte de eso, que comprendí dos cosas también, de que la cámara y la fotografía eran mi ídolo, porque estaba yo tomando fotografías y no me metía en ninguna clase y no hacía nada, nada más que hacía era tirar fotografía y no me ponía a estudiar y eso no era correcto, porque ustedes saben bien de que cuando está la confraternidad, están las conferencias, siempre uno aprende acerca de otras personas que vienen a enseñar. Entonces yo lo que me dedicaba era ¿a qué? A estar tomando fotos y a estar tomando fotos y no entraba en ninguna clase. No entraba en ninguna clase. Nada más que estaba tomando fotos y tomando fotos. Y eso fue lo que me conllevó a saber de que yo tenía un problema con la cámara. La cámara era mi ídolo. Estaba poniendo yo primeramente a la cámara que al mismo Jesús, que al mismo Dios. ¿Y cómo lo pude saber? Cuando yo le hacía una cosa a personas y a hermanos y a mi prójimo, de que a mí no me gustaba que lo hiciera. ¿Ok? Bueno, aquí el escriba, vamos a seguir aquí, y el escriba le dijo, muy bien maestro, con verdad ha dicho que él es el uno y no hay otro además de él. Y que amarle a él con todo corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza y amarle al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Entonces él está diciendo que es mejor amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué cosa es? Eso es mucho más mejor que todos los sacrificios que nosotros le podamos dar a Dios. Eso es mejor que todos los sacrificios. Ok, viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Él vio la respuesta que le dio la persona que le hizo la pregunta. Y la respuesta que le dio fue la correcta, porque nosotros debemos amar a quién, a Dios más que a todas las personas y a todo el mundo. Y amar a Dios primeramente y después amar a nuestros prójimos. Y entonces le dio la respuesta correcta porque hasta dijo de que era mucho más mejor amar a Dios que darle sacrificio. Que darle sacrificio era mucho más mejor amar a Dios. Bueno, vamos a seguir aquí. Versículo 35. Mientras enseñaba en el templo, Jesús decía, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llamaba Señor. ¿En qué sentido es? Pues su hijo y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Bueno, qué más enseñanza más bonita está dando aquí nuestro Salvador, nuestro hermano Jesús. Fíjate lo que le está diciendo. Mientras enseñaban en el templo, Jesús decía, ¿por qué? Dicen los escribas que Cristo
es hijo de David. ¿Por qué dicen? ¿Por qué lo dicen? David mismo dijo que el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es? Pues su hijo. Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Todas estas cosas que estaba diciendo Jesús son cosas espirituales. Las cosas espirituales hay que entenderlas espiritualmente, porque si tú pones la mente carnal tuya, no vas a comprender nada. Y una cosa que quiero decirle, ¿no? Es acerca de la Biblia. La Biblia está dictada ¿por quién? Por Jesús, por Dios. Y está escrita, dirigida, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y todas las cosas que están en la Biblia son cosas que son espirituales. Entonces, cuando nosotros vengamos a la Biblia, tenemos que venir con una mente espiritual. Porque si venimos con una mente que es diferente, no vamos a entender nada, nada vamos a entender. Bueno, aquí en el versículo 38, mira como dice aquí en el versículo 38. Y en sus enseñanzas le decía, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en la plaza, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por la apariencia hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Ahora le está diciendo, y en su enseñanza le decía, cuídense de los escribas a quienes les gusta andar con vestiduras largas y llaman los saludos respetuosos en la plaza. ¿Quiénes eran los escribas? ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran personas que estaban trabajando para Dios, eran personas que se conocían la ley, eran personas que estaban haciendo las cosas en el templo para Dios y sabían las cosas de Dios. Entonces, ¿qué sucedía con ellos? Que ellos se vestían muy lindo, y entonces le gustaba de que lo amaran, de que lo respetaran, de que lo saludaran con respeto en todas las plazas y en todos los lugares que estaban. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con la iglesia, con personas así, que andan muy bien vestidos y entonces quieren que los respete, de que uno le tenga admiración cuando uno lo salude. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Le gusta también, que le gusta? También le gusta sentarse siempre en los primeros asientos, siempre le gusta ser los primeros en todas las cosas y siempre quieren estar en el honor. Esas personas que usted lo ve así, que siempre quieren estar en lo primero, que siempre quiere que lo estén exaltando, que siempre quiere que lo estén mirando, esas personas tenemos que tener cuidado con ellos. Tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Entonces, ¿qué hace? Que devoran la casa de la viuda y por la apariencia hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenaciones. Entonces, ¿qué hacen? Hacen largas oraciones. Hacen largas oraciones. Muchas veces, en vez de estar orando al Padre, a Dios, le están orando a las personas que se encuentran para que escuchen lo que está diciendo, y lo están diciendo en vano, porque no están concentrados en la oración a quién, a Dios. Muchas veces tienen la misma repetición de las palabras que están orando y las repiten y lo vuelven a decir, y muchas veces lo que están haciendo es tratando la manera de ganarse a las personas a la que le está orando que al mismo Dios. Entonces tenemos que tener, esas personas, ¿qué sucede? Esas personas van a tener una mayor condenación, van a tener una mayor condenación. Ahora mira aquí la ofrenda, vamos a hablar aquí en versículo 41 al 44, que aquí ya vamos a terminar este estudio. Jesús se sentó frente al arca del tesoro
y observaba cómo la multitud echaba dinero en el área del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a Jesús a sus discípulos le dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó mucho más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Mira lo que está diciendo aquí Jesús. Jesús se sentó, Jesús estaba sentado frente al arca y observaba como la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades, pero Jesús, Jesús vive dentro de nosotros los cristianos. Jesús sabe todas las cosas, sabe lo que la gente está pensando, saben por qué la gente está dando, sabe bien todos nuestros pensamientos y todas las cosas. Y entonces se está dando cuenta qué cosa es, de que los ricos están echando grandes cantidades. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están echando prácticamente lo que les sobra. Entonces lo están haciendo para que vean de que están dando cantidades, pero no lo están haciendo de corazón. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella echó lo poquito que ella tenía. Ella echó lo poquito que ella tenía. Entonces, una de las cosas que yo quiero decirle con esto, cuando nosotros demos, lo tenemos que dar de corazón. Lo tenemos que dar de corazón. Y si tú verdaderamente no tienes nada que dar, no tienes nada que dar, aunque sea $1 o $2 o lo que tú des, eso Dios lo va a ver. Aparte de eso, que todo el dinero y todas las cosas que nosotros tenemos, todo es de Dios. Dios es el dueño de todas esas cosas. Dios es el dueño de nuestras vidas. Nosotros tenemos que vivir para Dios. Fíjate ahora como Jesús le dice a los discípulos, y llamando a Jesús a los discípulos, le dijo, en verdad le digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Bueno, los contribuyentes al tesoro que eran ricos, muchos de los ricos echaron grandes cantidades, pero ella echó poco, echó lo que verdaderamente ella necesitaba. Lo que ella necesitaba, ella lo echó ahí. Entonces lo hizo con fe, lo hizo con qué? Con amor. Lo hizo con amor. Porque nosotros cuando hagamos las cosas lo tenemos que hacer con amor. Si nosotros no hacemos las cosas con amor, no estamos en lo que dice la palabra que debemos hacer. Fíjate cómo dice, porque todos ellos echaron de lo que sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Entonces, ¿qué hacen? Los ricos echaban lo que les sobraba, le echaban lo que les sobraba, pero ella echó, ¿qué cosa echó? Echó lo que tenía, echó su corazón, echó todo lo que tenía. Y eso es una lección, esto es una lección que nos enseña a todos nosotros que por muy poco que tengamos, por muy poco que tenga, no, si nosotros se lo proporcionamos al Señor, el Señor nos va a agradar. El Señor lo está mirando todo, el Señor lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Dios es amor y Dios no le gusta la hipocresía. Así que si tú tienes mucho y echa poquito, eso es hipocresía, como él mismo se da cuenta, Dios lo sabe todo. Y eso es una lección que es muy bonita para las personas que echan, le dan los sacrificios a Dios. Dios no necesita dinero. Dios no necesita dinero. Lo que Dios necesita es nuestros corazones, nuestras almas, que nosotros nos entreguemos a Él. Eso es lo que necesita Dios. Eso solamente es lo que Él quiere, que nosotros lo amemos de a corazón. Bueno,
nosotros tenemos que amarlo a Él. ¿De qué? De corazón, porque Él nos amó tanto a nosotros de que mandó a Jesucristo, su único Hijo, para que se muriera por nuestros pecados. Él mandó a Jesucristo, su único Hijo, para que se muriera por nuestros pecados. Entonces ahí yo voy a terminar esta pequeña clase aquí y nos vamos a ver mañana sí, mañana es miércoles, que vamos a empezar en el capítulo 13. Así que tengan buen día y ahí nos esperamos.